Me acuerdo que yo me iba a dormir y me dijo, Nisim, están bombardeando. Le dije, como otras 600 veces. Y ya cuando nos despertamos, las noticias, bueno, terrible. O sea, ya estabas oyendo que el primo del hermano del amigo, porque tenemos muchos amigos, lo habían matado. O sea, que salvó a su familia, pero que a él sí lo mataron. Y el otro, o sea, mil historias horribles y no sabíamos qué estaba pasando. Todo el punto yo creo que giraba para mí alrededor de que no sabíamos qué estaba pasando exactamente, en dónde estaban, hasta dónde habían llegado y, y eso era, ¿no? O sea, sabíamos que estaban atacando, sabíamos que habían infiltrado, pero no sabíamos más, o sea, era todo muy confuso. Y eso fue lo que a mí más me afectó. Luego, cuando ya supimos y ya teníamos mejor idea, bueno, yo todo ese mes estaba o lloraba, perdón, o lloraba o trabajaba en mi labor voluntaria recaudando dinero para Israel. No podía hacer otra cosa. Yo creo que lloré. Sí. Yo me siento enfrente de mi jefe y entre los dos hay solo un vidrio. Y yo creo que él nada más me veía llorar y no me decía. Tantos hermanos muertos, porque para mí todos los israelíes son hermanos. Tantos hermanos y tantos hijos muertos. Asesinados como... Fue verdaderamente muy difícil, muy duro. No para nosotros, o sea, pensar lo que estaban viviendo allá y el dolor de todas esas madres, de todos esos hermanos, de todos esos padres y tantos chicos que han muerto de allá para acá. Desde entonces, yo pienso que ya no podemos seguir dejándolos morir en vano, porque de verdad están muriendo en vano los israelíes. No está bien. No fui en una misión como tal. Yo en realidad fui a mi graduación de la universidad. O sea, fui a un momento súper feliz. ¿Qué estabas estudiando? La maestría en estudios judaicos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pues fue un momento súper feliz a recibir el diploma. Y la universidad lo que hizo fue, obviamente, la entrega de los diplomas, pero el Centro Melton nos organizó a los que sí fuimos a graduarnos allá una misión. O sea, fuimos al sur un día, creo. Hicimos un recorrido, fuimos a Nova, fuimos al cementerio de coches, que está verdaderamente impresionante, y fuimos a Sderot, ¿no? Entonces en Sderot nos recibieron, nos contaron 2 o 3 personas su historia personal y además te pasan un video. Y pero lo que yo creo que siento que fue la misión en realidad, porque estuve 10 días, o sea, estuve 10 días y me regresé. Todos los israelíes, agradecen que estés ahí. O sea, dicen, ¿cómo? ¿Veniste ahorita? Claro que vengo ahorita. Pues primero no estaba pasando nada, o sea, todo súper tranquilo. Norte y sur obviamente están en guerra, pero el resto del país está como si no estuviera pasando nada. Los israelíes de veras agradecen que estemos ahí, que vayamos, que los apoyemos económica y moralmente. O sea, no podemos dejarlos solos, no ahorita. Y la otra cosa es que ellos están muy marcados por lo que vivieron. No, o sea, obviamente están muy marcados por lo que vivieron y necesitan hablar. Y todos te hablan de su experiencia y de cómo están enfrentando esta nueva realidad en la que están viviendo. Y escucharlos yo creo que es lo mejor que podemos hacer por ellos. O sea, ir y escucharlos, prestarles oído, que tengan un oído que los entienda y que los abrace,
es muy importante. Y de mi ida al sur, aparte del cementerio de coches, algo que me impresionó muchísimo es que fuimos a una granja a ayudar. Y uno piensa que va a ir y va a cosechar. Y estaba todo seco. Y a lo que ayudamos fue arrancar todas las plantas secas. Y no te puedo decir lo impresionante que fue entrar a una granja y ver todo, todo seco. Todos los jitomates secos echados a perder. Eso fue muy, muy impactante. Bueno, escuché sus historias. Nos pasó algo muy, muy especial porque primero fuimos al Museo de Tolerancia, que todavía, bueno, que está abierto, pero con una exhibición temporal. La exhibición se llama 629. 629 porque es a la hora que empezó todo el ataque. Es algo a lo que hay que ir a ver. Y algo que escuchamos ahí fue, todo esto es grabado, un testimonio de un rescatista, ¿cómo se llaman los de las ambulancias? Paramédico, de un paramédico que recibió a dos gemelas, o sea, que encontraron a dos bebitas gemelitas y que las rescataron y que llevaban quién sabe cuánto tiempo pobres, solas, llorando, pero bebitas de brazos. El director del museo nos comentó que había que sabía de buena fe que las niñas ya estaban bien en un hogar y que estaban bien atendidas. O sea, en un hogar donde las quieren y todo, perfecto, que estaban súper bien. Y al día siguiente, cuando fuimos a la granja, resulta que el dueño de la granja es el papá del señor que adoptó a las niñas. Entonces, y nos pasaron muchas de esas coincidencias de historias que empezaban en un lugar como esto en el Museo de Tolerancia, y terminaban, el resto de la historia nos terminaban contando en otro lugar. En el Museo de Tolerancia también hay una exhibición de hologramas donde diferentes personas te cuentan su historia del 7 de octubre, perdón. Y a mí una de las que más me impactó fue una policía de Sderot, ¿no? Donde te cuentan en un inglés bastante malo, entonces no entendía muy bien su historia de cómo estuvo atrapada en el techo de la estación de policía luchando contra no sé cuántos terroristas. Y cuando justo llegamos a Sderot, o sea, no fue, no sé si fue Sderot, no importa dónde haya sido. Cuando llegamos, nos cuentan la historia de esta policía. O sea, nos contaron el resto de la historia y nos llevaron a donde estaba la estación de policía, que la tuvieron que explotar, que le dispararon ya que lograron sacar a los 4 policías, a los 4 vivos y a los 2 muertos, que estaban en el techo de la estación, que es la historia que cuenta esta policía en el Museo de Tolerancia, que le dispararon con el tanque y destruyen la estación. Pero esta de empezar la historia en un lugar y terminarla en otro, nos pasó varias veces, no solo estas dos. Entonces eso también fue un poco... No te puedo decir, no sé cómo decirlo. Fue más, por ejemplo, la historia de las niñas, pues nos encantó. Nos encantó porque solo 2 personas estuvimos en el Museo de Tolerancia y en la ida al sur. Y nos volteábamos a ver y decíamos, es la historia de ayer, ¿verdad? Sí, es la historia de ayer. O sea, son las bebitas de ayer. Sí, son las bebitas de ayer. Entonces nos emocionó mucho oír como toda la historia, ¿no? De que las bebitas estaban bien. Y no solo que estaban bien porque nos lo dijeron el día anterior, sino de que ya conocimos al que ahora quedó como abuelito de las niñas. Entonces eso fue muy emocionante. Y la historia de los policías pues está padre porque la policía te cuenta tu historia, pero también escuché la historia de lo que pasó alrededor, ¿no? Y de cómo termina eso que no lo cuenta la policía en el Museo de Tolerancia. Entonces eso estuvo... Lo demás sí está... O sea, ir al cementerio de coches está espantoso. Nosotros llegamos el día que que encontraron todavía más restos en uno de los coches, que apenas pasó, a finales de julio. ¿Cómo se llaman los de que recogen los restos? Zaca. Los de Zaca acababan de encontrar en un coche restos que no habían encontrado. Nosotros llegamos justo cuando eso había pasado. Entonces, es un país tan chiquito que, bueno, claro, nosotros estamos acostumbrados a hacer millones.
Entonces, que las historias se completen en dos ciudades diferentes, pues sí está. Es como todo en Israel. No, no hay cosas. No hay coincidencias. No, es que todo está muy conectado. ¿Y nosotros con ellos? Yo te puedo decir, yo estoy conectadísima. Y yo creo que mucha gente, especialmente la comunidad judía mexicana, está muy conectada con Israel. O sea, es una de las comunidades en el mundo más conectadas con Israel. Yo creo que la gente con la que estoy, con la que convivo, están como muy a tono igual que yo. Pero a mí me dice, lo que yo sí puedo decir es que mucha gente me dice, no es el momento de ir, es exactamente el momento de ir. Ahorita es cuando más tenemos que ir. Es muy seguro, está seguro, o sea, no, el miedo no nos debe de mantener alejados, porque entonces los terroristas ganaron. Tenemos que ir, tenemos que mostrar nuestro apoyo, y si emocionalmente no tenemos el poder, la fortaleza de ir, entonces tenemos que mandar dinero, o mandar lo que sea. Pero hoy es cuando más tenemos que demostrar que tenemos que estar ahí. Y es lo único que yo puedo decir. Una amiga todavía no había ido yo. Es que yo acabo de regresar. Tiene un mes que regresé. Hace muchos meses una amiga me dijo que habían estado planeando hacer la bar mitzvah de su hijo allá y que pues ya no sabían. Le dije, es el momento de hacer el bar mitzvah allá. O sea, hoy más que nunca tenemos que ir y tenemos que celebrar allá y tenemos que hacer lo que no hubiéramos hecho antes. Y sí fueron y sí la celebraron allá, y a mí la verdad me dio mucho gusto que sí encontraran la fortaleza de ir, porque entiendo que hay gente que le da miedo, lo entiendo, pero tenemos que encontrar, o sea, el pueblo judío es un pueblo resiliente, y los israelíes ni se digan. Y hoy es cuando tenemos que encontrar la resiliencia. Soy súper chillona. Hoy tenemos que encontrar la resiliencia de ir y de apoyar. Mi mensaje es que es importante que estemos de mente, de corazón y de cuerpo, que vayamos, que apoyemos y que no los dejemos solos. No los podemos dejar solos, porque sin Israel no somos nada. Sin Israel, los judíos estamos perdidos. Somos vulnerables y no podemos permitir que nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado una y otra vez. Hay quien dice que esto es lo mismo y no es lo mismo, porque hoy tenemos un ejército que nos defiende. Y si Israel cae, y si nosotros dejamos que Israel caiga, vamos a estar en la misma situación que estuvimos todos los siglos anteriores a Israel. Y eso no puede ser. No ahora.